Tres son los aspirantes al poder, dos con posturas marcadamente nacionalistas y una sola sociedad la que no puede estar más dividida. Polonia vuelve a elegir a su jefe de Estado tras 8 años de deriva contra el aborto, el rechazo a la inmigración y una creciente enemistad hacia Bruselas. Una victoria de la derecha radical podría fortalecer a los gobiernos euroescépticos de todo el continente. En cambio, un giro liberal ayudaría a reactivar un diálogo constructivo con el bloque. ¿Qué papel juega Europa ante estos comicios presidenciales? Se espera que cerca de 30 millones de votantes acudan a las urnas en Polonia, la cuarta vez en un año y medio. Aunque ahora lo que está en juego es el futuro de su presidente. El país se debate entre dos fuerzas opuestas, el liberalismo europeísta y el nacionalismo conservador. De un lado, Donald Tusk, actual primer ministro, lidera una frágil coalición que va de la izquierda a la centroderecha. Su misión, reformar un país moldeado por años de dominio del partido Ley y Justicia, PiS por sus siglas en polaco. De esta formación procede precisamente el actual presidente, Andrzej Duda, oficialmente un político que busca ser visto como independiente y que tras casi una década en el cargo ve como su mandato toca su fin. Aunque su sucesor se decidirá en una posible segunda vuelta, Duda retiene un as en la manga, su derecho de veto para bloquear leyes clave. Un obstáculo directo para el plan de Tusk. Dos lados de una misma moneda cuyos rostros no estarán en la papeleta del 18 de mayo. Eso sí, lo hará una terna de candidatos con muchas ganas de tomar el relevo. El favorito en todas las quinielas es el liberal Rafał Trzaskowski, actual alcalde de Varsovia, elegido para representar a la coalición cívica liderada por el partido de Donald Tusk, Plataforma Cívica. A ja mam bardzo mocny mandat i bardzo dużo energii i determinacji i odwagi do tego, żeby wygrać z PiS-em. Trzaskowski defiende un rumbo abiertamente proeuropeo, apoya flexibilizar la prohibición del aborto y ampliar los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Sus ideas conectan sobre todo con los sectores más progresistas de la sociedad polaca. Też poniekąd już trochę dosyć tego, że na pierwszym filarze jest jakaś dana religia. Unia Europejska to jest dla nas najlepsze, co spotkało nasz kraj. Pero no todo el país comparte esa visión. Karol Nawrocki, el candidato elegido por el PiS, es respaldado según las encuestas por el 25% del electorado. Su principal tema de campaña, la inmigración. En sus vídeos, el historiador, sin experiencia política real, advierte que los inmigrantes ilegales invaden Polonia, inspirado probablemente por su colega Donald Trump, a quien visitó a principios de mayo. Sus consignas, UE no gracias y Polonia primero. I rozumiem, że Polska, żeby mogła być, to musi być wielka, bo trzeba bronić Polski, trzeba bronić naszych wartości. Sławomir Mencen, el tercer candidato, tiene también como eje central el freno a la inmigración. Representante de la alianza de extrema derecha Confederación, según los sondeos cuenta con un 15% de apoyo. Incluso ha llegado a calificar a los refugiados ucranianos como desagradecidos. Nie pozwolę na masowe migracje, na prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Jak zostanę prezydentem, to oni wszyscy, Niemcy, Ukraińcy, w Polsce będą się dopasowywali do polskiego prawa, polskich interesów, polskiej kultury i do polskiego języka. Una retórica que también resuena entre su 1,5 millones de seguidores en TikTok. Los mensajes de este exitoso hombre de negocios tocan especialmente la fibra sensible de muchos jóvenes. To, co mnie przede wszystkim przyciąga, to bycie, powiedzmy, w kontrze do pewnego duopolu, który od lat rządzi krajem. Tak? Mówię o duopolu dwóch głównych partii, PO i PiS-u, które rządziły tym krajem już przez bardzo wiele lat. Las posibilidades de Mencen son escasas, pero sus votantes podrían ser decisivos en una posible segunda vuelta entre liberales y conservadores. El populismo de derechas gana terreno en Europa y en Polonia ya marca el ritmo de la campaña presidencial. El gran tema, la inmigración. ¿Pero qué hay detrás? Toneladas de desinformación. Este vídeo fue difundido por una diputada del PiS para alertar sobre una supuesta avalancha de migrantes en Cracovia. Pero lo que muestra en realidad no son más que turistas. Inofensivos o no, la imagen fue tomada por una asociación que denuncia precisamente el incesante ir y venir de maletas con ruedas. Pero eso da igual en campaña. Las noticias falsas abundan y los partidos nacionalistas saben cómo jugar con el miedo. El miedo a perder algo, a cambiar demasiado rápido. Y eso cala, sobre todo en un país como Polonia, que pasó de ser un Estado en transición a la sexta economía de la Unión Europea. Polonia es miembro de la UE desde hace 21 años. Además, desde 2007 el país también forma parte del espacio Schengen. Sin embargo, no está dentro de la zona euro y es que el país sigue utilizando su propia moneda, el zloty.
En los últimos 30 años su economía ha experimentado un crecimiento notable. La renta per cápita se triplicó entre 1990 y 2020. Las ayudas de Bruselas también contribuyeron a este auge. Sin embargo, dicha bonanza también tuvo su reverso. Más de 2 millones de polacos, en su mayoría jóvenes, emigraron en busca de mejores oportunidades. Actualmente el país presenta una tasa de desempleo del 2,9%, la más baja de la Unión. No obstante, la inflación ha sido superior a la media comunitaria. Solo en marzo de 2024 se situó en el 2%, una situación que ha elevado el coste de vida, especialmente dentro de los hogares con menos ingresos. Polonia ostenta un crecimiento económico superior a la media europea, pero eso no siempre se traduce en una mayor igualdad. Existe una brecha que parte al país en dos. Para entenderla basta con repasar las elecciones locales de abril de 2024. En el oeste, donde la economía ha florecido gracias a los fondos de la Unión Europea, los votantes respaldaron mayoritariamente a los candidatos liberales ligados a Donald Tusk. En el este, más golpeado por la precariedad, el electorado optó en masa por los nacionalistas del PIS. Esa división territorial podría decidir el rumbo de estas presidenciales. Lo analizamos con nuestro enviado especial en Polonia, Lionel Julian. Les Polonais savent très bien ce qu'ils doivent à l'Europe. On le voit aujourd'hui, les chiffres de la croissance en 2024 c'était 2,9%. Cette année, on attend 3,5% de croissance en Pologne, ce qui est énorme. Et en plus, la Pologne se réindustrialise. Donc, les Polonais sont tout à fait conscients de ça. Et surtout depuis le retour de Donald Tusk au pouvoir après les années PiS, le déblocage des fonds européens qui s'est élevé à 139 milliards d'euros. Donc, voilà. Après, s'il y a des frictions, elles se font plutôt sur les valeurs et sur le clivage, j'allais dire, traditionnel entre libéraux et conservateurs, entre progressistes et nationalistes. Mais il n'y a pas vraiment de clivage anti- et pro-européen. Et encore une fois, il y a cette histoire de menace russe qui permet de souder, qui crée une sorte d'unité nationale. On voit très bien aussi que le centre de gravité de l'Union européenne est en train de se déplacer plus à l'est, c'est-à-dire en Pologne. Et la Pologne joue un rôle important. Polonia es como una especie de escudo de la Unión, como nos recuerda Julián. Pero ¿una defensa hacia qué? Pues como era de esperar, la guerra en Ucrania es el otro gran tema de estas elecciones. Y es que Polonia se ha colocado en primera línea de las crisis y amenazas que acechan actualmente la seguridad europea. En Polonia la guerra de Ucrania no suena para nada lejana. Ambos territorios comparten más de 500 kilómetros de frontera. Según datos oficiales del gobierno polaco, el país acoge a cerca de 1 millón de refugiados ucranianos. Al este y al norte, Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado sirven de avanzadillas. Aviones de combate, sistemas de misiles y unos 25.000 soldados desplegados recuerdan el riesgo que podría cernirse sobre la región. Ante la amenaza rusa, Polonia disparó su gasto militar en 2024 hasta alcanzar un 4,2% de su PIB, más alto que cualquier otro miembro de la OTAN. Polonia aspira a tener el mayor ejército de tierra de Europa, un ambicioso plan para alcanzar 300.000 soldados en 2035, superando en número a Francia y Alemania. Durante décadas, Polonia confió su defensa a Estados Unidos, pero las recientes declaraciones de su presidente, Donald Trump, que aboga por un repliegue estadounidense, han sacudido esa seguridad. Un contexto que aviva el discurso nacionalista en estas elecciones y mantiene a los socios europeos en vilo, según nuestro enviado especial en Varsovia. Donald Tusk l'a dit à plusieurs reprises, il souhaite, lui, l'autre Donald, de quelque part, finalement, il veut une Europe forte, il l'a dit à plusieurs fois, dans plusieurs tweets, il l'a dit, d'une part qu'on était dans une guerre d'avant-guerre et qu'il fallait qu'on arrête de compter sur l'Amérique et qu'on prenne, nous, Européens, notre destin en main. Ce qui est étonnant, c'est qu'on assiste peut-être à un décalage, ou en tout cas une réeuropéanisation du débat en Pologne, mais dans les discours, mais je pense que c'est comme de partout en Europe, on assiste à une sorte de trumpisation du discours, Tusk le dit aussi, une sorte de « make Poland great again ». Il faut que la Pologne soit forte, il faut et compter sur nous-mêmes, quoi. Du côté de Bruxelles, on attend que Donald Tusk puisse parachever son retour et la normalisation, le retour à la normale en Pologne, d'autant que la Pologne en ce moment exerce la présidence tournante de l'Union européenne, donc ça c'est important pour Bruxelles. Mais vous savez, tout ça est tellement fragile et on n'a pas non plus envie de s'ingérer trop avant dans cette histoire. On sait évidemment que l'élection d'un président favorable, en tout cas pro-européen, comme les Rafał Trzaskowski, soutenu par Donald Tusk, sera une bonne chose. Ce d'autant que ça va revitaliser aussi un axe Paris-Berlin-Varsovie. Un eje ya ineludible en Europa. Y es que Friedrich Merz escogió Varsovia en uno de sus primeros viajes como canciller alemán. Y aunque Francia no comparta frontera con Polonia, se espera que en pleno Día de Europa, París y Varsovia también sellen un tratado pionero de defensa, economía y energía.
Un acuerdo forjado ante la amenaza rusa y la incertidumbre sobre las garantías estadounidenses. Ello pocos días antes de que Polonia elija a su próximo presidente. Un voto que dirá hasta qué punto el país apuesta por una Europa unida y fuerte. Polonia tiene la palabra y el bloque escucha con atención. Como nosotros con vuestros comentarios. Nos vemos pronto con más actualidad europea. Hasta la próxima.